Hola hermanos, vamos al tiempo ahora de compartir la palabra. El tema de hoy está en Primera a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 hasta el final. Y el título es El poder de la humildad. Recordamos una idea cuando Pablo ora al Señor por un aguijón en la carne y Dios le responde que su poder se perfecciona en la debilidad, en nuestra humildad es donde el poder de Dios funciona, donde se hace grande, por decirlo así. Por lo tanto, reconocemos entonces esa importancia de ser humildes. El problema está en cómo sé cuándo soy humilde, cómo saberlo. ¿Cómo sé si aún no tengo algo de orgullo en mi corazón? Y Pablo va a tratar este tema con la iglesia de los Corintios en una forma bastante fuerte, pero también bastante amorosa. Ya leímos el texto eh, donde parte diciendo, pero esto, hermanos, y le pregunta, bueno, ¿qué es esto? Y tenemos que ver lo primero que está diciendo, recuerdan la predicación del domingo pasado, que somos llamados a ser siervos de Dios y que vamos a ser juzgados, premiados, calificados por el cómo estamos sirviendo, con qué corazón estamos sirviendo a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra y queremos saber de ti, de esta exhortación que va a hacer Pablo a la iglesia, y sabemos que la estás haciendo hoy tú a nosotros. Queremos escuchar de eso, aprender de eso, ser cambiados por lo que tú nos vas a decir hoy, en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la humildad. Primero, tenemos que aprender a vivir en humildad y la clave está en de acuerdo con el Evangelio. La forma de vivir con humildad va de acuerdo con el Evangelio. Cuando aprendemos a vivir con esa humildad, también debemos responder con humildad cuánto estamos dispuestos a vivir conforme al Evangelio. Y una vez que aprendemos y entregamos de nuestro corazón todo lo necesario para vivir de acuerdo con el Evangelio, debemos también enseñar a otros con humildad cómo vivir en el Evangelio. Eh, la iglesia en Corinto creía que no necesitaban nada. Dice en el versículo 6, por esto hermanos, por esto de ser siervos y que Dios, el Señor Jesucristo, está viendo cómo servimos, cómo está nuestro corazón, dice, pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. En el fondo, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Se acuerda que en el capítulo 3 dijo qué es Pablo, qué es Apolos? Servidores, siervos del Señor. Y está diciendo que ellos fueron transformados. Esto de ser ejemplos es porque la palabra del Señor transformó sus vidas para servirlos de acuerdo con el Evangelio. Parte diciendo esto Pablo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No vaya a ser que uno, creyendo ser algo, menosprecie a otro o juzgue a otro. Entonces hay que pensar de sí mismo de acuerdo con lo que ya está escrito, lo que Dios dice en su palabra, el consejo divino. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que aprendamos de Pablo, que es lo que está hablando acá. ¿Por qué? Y el versículo 7 es clave en todo esto. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O dicho de otra manera, lo que está diciendo es, tú no eres más especial que otro. Ya lo habíamos visto esto, ¿no? ¿Sí? Eres un siervo del Señor, llamado de la misma manera que yo fui llamado a ser siervo del Señor, de la misma manera que Pablo fue llamado a ser siervo del Señor. Todos iguales, no hay ninguno que se distinga sobre el otro. Porque, ¿qué cosa te ha dado Dios? Todo. Como me lo dio a mí, como se lo dio a Pablo. Está hablando exactamente de eso. Por lo tanto, cualquier cosa que yo crea que tengo que no me lo ha dado Dios, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo único que no te ha dado Dios? Tu pecado, mi pecado. Eso es lo que ponemos nosotros en esta ecuación.
Por lo tanto, cada vez que pensamos que hay algo que nos distingue, que nos puede hacer mejor que otro, es porque nosotros estamos obrando desde nuestra carne, no desde lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y eso es falta de humildad. Ahí es donde reconocemos. ¿Cómo sé yo cuando no soy humilde? Ahí está la clave. Versículo 7. Eh, la iglesia creía que no necesitaba absolutamente nada, que ya estaba lista, que lo tenían todo. Dice en el 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos. ¿Se dan cuenta, no? Y Pablo está ironizando un poco con la iglesia, porque le está diciendo, ustedes están espectaculares. ¿Y qué le iba a decir la iglesia? Sí, pues estamos espectaculares. Pero es una ironía, dice, no, no están así. Están con un orgullo tremendo. Eso lo quiere hacer notar y lo va a hacer a continuación. Dice, y sin nosotros reináis. O sea, ni siquiera necesitas a alguien que te enseñe, porque ya lo sabes todo. Qué terrible llegar a esa situación, ¿o no? ¿Quién sabe todo del Señor? ¿Tú, yo, toda la iglesia junta? Tenemos mucho que aprender todavía. Tenemos que ser humildes en cuanto a nuestro conocimiento también. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir aprender y que nuestras vidas sean cambiadas conforme a la obra que el Señor quiere hacer por medio de nosotros. No hay otra manera. Eh, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, le dice, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, si estuvieran reinando, ¿por qué nos dejan fuera? No cuadra. Le está haciendo ver Pablo esto con esta ironía. Entonces, esta iglesia pensaban que ya estaban listos, que no necesitaban nada, que lo tenían todo, que funcionaban súper bien. Y la verdad era que no. Vamos a ver un capítulo más adelante eh, que lamentablemente no era así. Estaban como que si ya estuvieran reinando con Cristo. Qué fuerte eso, ¿no? Pero fuera del Señor, reinaban en ellos mismos. Es tremendo. La iglesia está más preocupada de sí misma que del Señor. Mira cómo estamos. Y es un peligro bastante frecuente ese, porque a veces Dios hace una obra poderosa en nuestra iglesia, y hablo de cualquier iglesia de Cristo, también de la nuestra, y vemos cómo la iglesia está creciendo, cómo hay una armonía, una comunión tremenda y todos con una vida espiritual muy linda. Y podemos creer que estamos bien. Ojo con eso, no. Estamos bien en el camino que tenemos que ir subiendo. Ahí estamos, pero todavía no estamos reinando. Eso es lo que quiere mostrar Pablo acá. Entonces, no tenemos que preocuparnos tanto de nosotros mismos, en un sentido sí, pero tenemos que preocuparnos de nosotros mismos en el Señor. Ahí está la clave. Y eso es lo que Pablo está hablando fuerte y a la iglesia le molesta lo que Pablo está diciendo. Y empieza a armar estas ironías como para hacerles ver lo mal que estaban, porque de otra forma no iban a prestar oído. Y muchas veces vamos a estar en esa situación en que vamos a ser exhortados y nos va a molestar el oído. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo está poniendo una traba muy grande ahí. Hay que tener cuidado con eso entonces. Ver qué es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Y Dios desde el principio de su revelación, está mostrando su corazón, mostrando sus propósitos. Vemos, por ejemplo, qué decía Dios al pueblo de Israel, su pueblo escogido, por pecados similares. Israel decía, somos un pueblo especial. ¿No cantamos nosotros también eso? Mira, en Isaías, en el capítulo 43, Dios dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no está tan lejos esa verdad de nosotros. También nosotros queremos alabar, honrar al Señor y decirlo a todo el mundo. Pero ¿qué sigue? Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. O sea, se dedicaron a ellos mismos. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo? Comenzaron a hacer las cosas por tradición, por costumbre, porque estaban bien, porque Dios los bendecía, pero se olvidaron de Dios y empezaron a hacer ofrendas que no iban al corazón del Señor, porque el corazón de los que estaban haciendo esas ofrendas estaba en cualquier parte. De hecho, estaban ellos mismos. Y es peligroso caer en una situación así. Dios lo viene advirtiendo desde el principio. No tenemos que cerrar los oídos a la palabra del Señor. Por eso hacemos devocionales siempre, todos los días.
Por eso tratamos de hacer cursos y de predicar la palabra y estar en torno a la palabra siempre, porque si nos desviamos del consejo de Dios, vamos a caer en el consejo propio. Y eso sí que va a causar mucho dolor, mucha tristeza en cada uno y también en la iglesia. Sigue el texto en Isaías, dice, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Hay una queja, un dolor de Dios en cuanto al pecado del hombre. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. A veces uno no piensa de esa manera acerca de sus propios pecados, pero a veces lo estamos cansando. Dios tiene una paciencia infinita, pero nosotros lo cargamos y lo cargamos. Y a veces cuando estamos en este camino cayendo en soberbia, la carga es continua y no cesa y no para. Y Dios lo único que ve de nosotros son pecados de soberbia, pecado tras pecado. Es increíble cuando uno lee las escrituras, esto que Dios está mostrando de sí mismo. Dice, uff, y estaba en eso, prefiero salir de eso lo antes posible. Para eso está el consejo de Dios. Luego dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Wow. Gracias, Señor, por eso, ¿no? Y no me acordaré de tus pecados, como si nunca existieron. Dios, en su misericordia, quiere perdonar tus pecados, quiere trabajar con tu soberbia para que comiences a vivir humildemente de Él y para Él. Que Él sea el que ponga en tus brazos el hacer, el querer y el hacer. Que Él sea el que ponga en tus labios la palabra que quieres hablar para que tu corazón rebose su sabiduría. Eso es lo que está hablando acá. Por amor de mí mismo, yo quiero cambiar tu vida. ¿Cómo? Primero, perdonando tus pecados. Y dice al final, ojo si no lo haces, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. ¿Puedes? No podemos. Tenemos que ir con humildad a pedir perdón. Y ahí comienza la lección de humildad de cada uno de nosotros, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que Dios, por amor de Él mismo, está dispuesto a perdonarnos. ¡Cuánta misericordia! La iglesia en Corinto estaba sustentada en el orgullo, estaba sustentada en los gustos humanos, que es lo que, cuáles son los dones que nosotros más queremos. A eso les vamos a prestar atención, los otros da lo mismo. ¿Sí? Eh, hacemos las reuniones de qué tipo, y vamos a ver en el capítulo 11 que en vez de cena al Señor hacían unas tremendas comidas, porque eso les gustaba. Buscaban las recompensas de este mundo, buscaban ser reconocidos, reconocimiento. Sabes que ojalá los hermanos consideren lo bueno que soy yo en esto otro. Y al final empiezo a servir en la iglesia buscando que los hermanos me reconozcan. O sea, algo para mí, no para el Señor. Puede parecer bonito, pero no es bonito. Es pecaminoso. Es lo que Pablo está llamando la atención acá. ¿Qué decía el versículo 7? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Todo lo que tienes, Dios te lo dio. ¿De qué te enorgullece? ¿En qué eres mejor? Ojalá fuéramos mejores en humildad, en reconocer eso. Mira, cuando uno es niño y está en la familia, o ya creciendo medio adolescente, empieza el tiempo en que uno empieza a discutir a los padres, ¿no? Y empieza a decir, no, los viejos no están equivocados, no es así, hay una forma mejor de hacerlo, no entienden, la verdad no entienden lo que yo quiero hacer y si esto escala, empieza a haber discusiones fuertes y empieza a haber desobediencia. ¿Por qué? Porque el hijo comienza a despreciar la enseñanza de los padres y comienza a pensar que él es mejor. Y el orden de autoridad en la familia se invierte. ¿Te das cuenta del desastre que es eso, no? Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros pensamos que hay formas mejores de hacer las cosas y vamos invirtiendo los papeles y lo dejamos fuera, terminando como esa iglesia en Apocalipsis donde el Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo, porque lo dejamos fuera. Y es triste poder caer en algo así. Tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro corazón, para aprender a vivir en humildad, de acuerdo con el Evangelio, no con otra cosa. Y si uno es hijo, entonces, tenemos que aprender a someternos, tanto en la familia como reconociendo que somos hijos de Dios.
Pablo va en los capítulos que vienen, en el capítulo 5, en el capítulo 6, a hablar de bastantes pecados que había en la iglesia y que la iglesia los aceptaba como buenos, como cosas buenas, porque invirtieron los papeles. Y es triste, como digo, esa situación. Ahora, gracias a Dios por su palabra que nos advierte. Gracias por apóstoles como Pablo que hacen ver esta verdad duramente, seguramente, pero es lo que necesitamos, abrir los ojos a lo que podemos caer sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene vanidad, nuestro corazón tiene orgullo y necesitamos trabajar en la humildad, aprender a vivir en humildad de acuerdo con el Evangelio. En el texto inmediatamente anterior, en el capítulo 4, hay una exhortación a vivir fielmente en el Señor y servirlo fielmente. ¿Se acuerda que decía que los siervos sean hallados fieles? ¿Por qué? Porque ese es nuestro llamado y además vamos a ser juzgados por eso. Y en ese contexto Pablo está diciendo esta situación de, ojo, ¿y cómo vas a estar sirviendo fielmente si no estás siendo humilde? ¿Crees que puedes hacerlo? Estás equivocado. Eso es lo que está hablando Pablo en el resto del capítulo 4. Necesitamos entonces saber qué dice el Señor sobre cómo debemos servirlo fielmente. Y hay un texto, a mí me gusta mucho, que está en Juan capítulo 12, ya cuando después de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús pronto a morir, y va a decir algo muy interesante ahí. Eh, Cuando le preguntan los discípulos, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y él está dando una enseñanza en sí mismo, que él tiene que morir para dar vida, para llevar mucho fruto. De ese fruto eres parte tú y soy parte yo. Que es necesario obedecer hasta la muerte. Y él va a morir por eso. Está hablando de sí mismo. Y sigue el texto diciendo, el que ama su vida, la perderá, aunque sea un poquito. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La idea en la palabra aborrece no es odiarla, no es odiar mi vida en este mundo, es amarla menos, ¿sí? Es amar más mi vida en Cristo que mi vida en este mundo. Si hay algo que yo voy a menospreciar, es mi vida en este mundo. Eso es lo que está diciendo el texto. Y cuando tú menosprecias las cosas de este mundo, cuando tú les das el valor espiritual que realmente tienen, que es nada, entonces vas a ganar tu vida eterna. Cristo la va a guardar. ¿Por qué? Porque vas a tener un corazón humilde. Eso es lo que está diciendo ahí. Y sigue después en el versículo 26, y este es el versículo que me gusta. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y la idea ahí de servir es esperarlo a Él, para servirlo a Él. ¿Te das cuenta? No es servir como, yo sé que el Señor quiere que predique el Evangelio, voy y predico el Evangelio. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor manda. Pero dice, espéralo a Él, para servirlo a Él. Es con un corazón entregado absolutamente a Él para que sea Él el que hable por ti. Esa es un poco la idea de lo que está mostrando acá el Señor. El último mensaje antes de morir para todos nosotros dice, si alguno me sirve, si alguno me espera para servir de corazón humilde, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere de corazón humilde, mi Padre le honrará. Tremendo, ¿no? Y ahí tenemos los galardones, las coronas, la honra del Señor, la alabanza de Dios en nosotros, como decía el texto anterior. Precioso. Ahí hay un versículo que yo siempre digo, es un versículo de vida que está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando todas vuestras cargas delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, que el texto está diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y ojo, el texto no está haciendo hincapié en que Él nos va a levantar en honra, que sí lo va a hacer. No está el fuerte ahí. Lo importante de ese texto es humíllate delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere y te enseña en el versículo siguiente, dejando toda tu vida en sus manos, porque Él tiene cuidado de ti. Todos tus problemas, todas tus aflicciones, todos tus anhelos, déjalo todo en Él, porque Él va a hacer con eso algo precioso en tu vida.
De esa manera quiere que tú te humilles, que actúes humildemente. Nada en tus manos, todo en las manos del Señor. No es fácil. Hay que aprender entonces a vivir en humildad de acuerdo con el Evangelio, que es lo que está diciendo estas cosas. Por lo tanto, ser cristiano implica vivir en sumisión al Señor. Implica pensar y sentir con el mismo corazón del Señor, de la misma manera, ver las cosas como Él las ve, sufrirlas como Él las sufre, alegrarse como Él se alegra, de esa manera, desear las cosas de Cristo según su enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Bueno, vemos en Filipenses capítulo 2, cuando dice que Él siendo en la forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Hay mayor humildad que esa, ¿no? Tomando forma de siervo, como quiere que seamos nosotros. Él está enseñando con un ejemplo. No el yo, el tú. Eso es lo que está diciendo. Y lo que el Señor hizo ahí es impresionantemente difícil, que Dios en el fondo tome forma de siervo, desestime todo lo de Dios para poder morir amorosamente en una cruz. El costo es inmenso de poder hacer eso. Para nosotros es menor, pero a nosotros nos cuesta hacerlo. En Hebreos 5:8 dice que por lo que sufrió, él aprendió obediencia. Y no es que él no haya sabido qué era la obediencia, sino que esa palabra aprendió obediencia y tiene que ver con la experimentó. La hizo su vida, la obediencia. Ejemplos del Señor para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos si es que somos cristianos. Porque si decimos que somos cristianos, pero hacemos algo distinto, en realidad soy otra cosa. Y es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Estoy aprendiendo a vivir en humildad de acuerdo con el Evangelio? ¿O sigo haciendo las cosas como a mí me parece mejor? Porque si es así, tengo que preguntarme realmente qué soy. Juan el Bautista explicó este mismo texto en un versículo. Dijo que el hombre no puede recibir nada, no puede tener nada si no le fuere dado del cielo. Porque ¿qué te distingue? ¿Te das cuenta? Está explicando esto mismo. Y después agrega que es necesario que el Señor crezca, pero que yo mengüe. Que lo importante es que Cristo se vea y no yo. Esa es la humildad. Que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea en la vida o en la muerte, dijo el apóstol Pablo. Yo sirvo a Cristo. Y si hay algo que sea útil en mí, es que muestre a Cristo. Esa es la vida humilde en el Señor. Y eso es lo que debemos aprender de acuerdo con el Evangelio. Y si estamos entendiendo estas cosas, entonces el segundo paso es que debemos responder con humildad cuánto estamos dispuestos a vivir conforme al Evangelio. O dicho de otra manera, en cuánto estoy dispuesto a renunciar para vivir de la forma en que Dios me ha llamado. Y ahí suena un poco más dura, ¿no? En el versículo 9, nuevamente Pablo comienza a hacer una ironía y dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como últimos, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y lo que está haciendo es mostrar a esta iglesia que ellos que están sirviendo de corazón al Señor están siendo puestos como los últimos, como listos para morir, como espectáculo al mundo. Y esta palabra espectáculo está hablando del teatro, como este teatro donde la gente paga para vivir en una función donde los destruyen. Circo romano, ¿te suena? Esa referencia está usando Pablo para hacerle ver a los corintios que si tú quieres servir de corazón al Señor, tienes que estar dispuesto a entregar tu vida, toda tu vida. Y no estás diciendo necesariamente que vas a morir, aunque puede ser, sino que tu vida que le pertenece al Señor
se la des al Señor. Suena como ridículo. Pero la verdad es que nosotros actuamos que, digo, mi vida se la entregué al Señor, pero no se la entrego. Eso es más ridículo. Y Pablo está usando esta figura. Tienes que sentirte como que te van a poner en un teatro, en un circo romano, para que te coman las bestias. Usa otra figura que es el triunfo romano. El triunfo, de ahí vienen estos arcos del triunfo y todas estas cosas, era cuando el general que derrotaba a alguna nación pagana, llegaba el general a Roma, delante del emperador, se le ponía una corona de laureles y venía todo el ejército marchando detrás de él, y eso podía durar un día o hasta 3 días. Y al final iban los esclavos, los prisioneros, tomados en la nación que había sido derrotada, y muchos de ellos iban a ser destinados al circo, al teatro, al coliseo, donde lo iban a hacer luchar con gladiadores sin ningún arma, o para que se lo coman las bestias. Eran parte del triunfo. Entonces, Pablo está usando esa figura, les dice en el versículo 10, nosotros somos insensatos o necios por amor de Cristo, ¿sí? Más vosotros prudentes o inteligentes, o es lo que se creen, ironizando, ¿no? Nosotros débiles, más vosotros fuertes. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En tu debilidad, ¿no? Es interesante como lo va mostrando Pablo. Dice, vosotros honorables, más nosotros despreciados al mundo, pero apreciados por Dios. El que es apreciado en el mundo es despreciado por Dios. Tiene la figura al revés. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, la idea es con muy poca ropa, no tenían para comprar nada, somos abofeteados, golpeados, y no tenemos morada fija, dice el versículo 11. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, y hemos aprendido a soportarlo por amor del Señor, quiere decir el texto. Estas son las figuras romanas que Pablo va a usar para decir, no va por ahí, no va por el triunfo acá, es el triunfo en el Señor. Y para eso necesitas ser débil, así es como Dios te usa. Y es fuerte la reprensión que está haciendo Pablo acá. Ahora en el versículo 14 viene la parte amorosa, el consejo de un padre. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros o dar un consejo, como a hijos míos amados. Lindo texto. ¿Es duro lo que está diciendo Pablo? Probablemente, pero es necesario para abrir el oído, para despertar el corazón. ¿Por qué? Por amor. Por eso lo está haciendo Pablo, por amor a los hermanos en Corinto. Es el consejo de un padre que ama a su hijo. En el versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos o maestros, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él fundó la iglesia, él predicó y ellos se convirtieron. Uno solo. Eso está diciendo él. Muchos maestros que le están enseñando cosas que no deben. Sigue el consejo del padre. Esa es la figura que está haciendo Pablo acá. Porque los padres queremos dar siempre buenos consejos a los hijos. Si el hijo entra a estudiar, estudia pero a conciencia, estudia ojalá todo el tiempo para que te vaya bien, para que aprendas y seas un buen profesional. ¿O no? ¿O es un mal consejo? No es bueno. Si mi hijo se va a poner de novio, ámala con todo tu ser, porque solamente así vas a tener un buen matrimonio. Buenos consejos. Hay que entregar o aconsejar a un hijo que ore todo el tiempo. Yo no sé qué va a pasar en la vida de los hijos, pero oren en todo tiempo, busquen al Señor. Es el mejor consejo, ¿no? Sí, absolutamente. El mejor consejo que Pablo le está dando a la iglesia es aprende a vivir con un corazón humilde y empieza a ver cuánto no quieres rendir al Señor, o al revés, cuánto estás dispuesto a dar por la causa del Señor, conforme al Evangelio. Si estás dispuesto a estas cosas, entonces vas a tener que enseñarlas a los que vienen. Así como Pablo lo está enseñando a la iglesia va a enseñar a los que vengan detrás nuestro. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Y no lo vamos a enseñar con la palabra. No se trata de decir, mira, yo puedo predicarte esto y esto otro porque conozco
el griego y conozco lo que quiere decir. No, no, no. Vas a enseñar de tu corazón, con el ejemplo de tu vida. No sirve predicar solamente. Tienen que ser las dos cosas juntas. De hecho, Pablo, voy a saltarme unos versículos, dice en el 19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, no sacas nada con decirme un montón de cosas que pueden sonar espectaculares y bonitas. Quiero ver frutos. Eso es lo que vale. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando habla del poder, de las cosas que se hacen. Del dicho al hecho, hay un buen trecho. No es lo que se dice, es lo que se hace. Eso es lo que tiene valor. Por lo tanto, debemos enseñar con humildad cómo vivir en el Evangelio. Y esto está en el texto del 16 al 21. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo dándose como ejemplo. Así partió en el versículo 6, ¿recuerda? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, o la manera de que él ha actuado en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo está diciendo, es necesario enseñar también, y él lo va a hacer. Y es lo que está haciendo acá. Yo creo que todos queremos ser fructíferos en Cristo, ¿no? De hecho, creo que todos, si queremos dejar un testimonio por el cual uno pueda ser recordado, es los frutos que tuvo en el Señor. Es lo mejor que puede haber. Y es lo que Pablo está mostrando acá. Al punto de que cualquiera de nosotros pueda decir, imítame a mí. ¿Podemos decir eso ahora? Yo no. Pero quiero caminar y crecer hacia eso. No por algo mío, sino para que otro aprenda las verdades del Señor como del Señor. Solo por eso. Y es lo que está usando Pablo acá. Por lo tanto, tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué es lo que te preocupa hoy? ¿Qué es lo que más ocupa tu mente? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que realmente te apasiona? ¿El trabajo? ¿Es lo que preocupa? ¿La familia? ¿Ahí enfocas todo tu interés o la mayor parte de tu interés? ¿Tus estudios? ¿Tus bienes? ¿Tus logros? ¿Ser reconocido por otros? A veces algunas de estas cosas nublan mi mente y solo me hacen pensar en eso, salir rápido de las otras cosas para dedicarme a eso. Es difícil darse cuenta y hay que orar para que el Señor me muestre si estoy en una de esas carencias respecto de lo que el Señor quiere que yo haga. Mira el versículo 7 de nuevo. Dice, porque ¿quién te distingue? Y la respuesta es, nadie. Porque no eres más que un siervo, como yo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿No lo has entendido todavía? Hay que dejar las cosas que nos producen orgullo. Una vez un joven le pidió a un pastor que orara por él para que fuera más humilde. Y el pastor le preguntó, ¿y qué es lo que te enorgullece? Porque no se había dado cuenta que hay algo que estorba ahí, ¿no? Porque no ha llegado a ser humilde. Es así de simple. Cristo te da todo porque tu vida es Cristo. Así debemos vivir. Y eso va a generar nuestra humildad, depender en todo del Señor. No se trata de sacrificarte como en el circo romano. No se trata de entregarte para que hagan contigo lo que... No, no, no. Se trata de vivir una vida consecuente con tu fe. Eso es lo que está pidiendo el Señor, nada más que eso. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a, comillas, sacrificar? Bueno, si tu fe dice que Cristo te salvó y que Cristo es tu todo, entonces lo sacrificas todo. ¿Te das cuenta que no hay sacrificio ahí? No hay dolor en entregarlo, aunque a veces nos cuesta. Por lo tanto, la pregunta a responder hoy en tu vida es, ¿hasta cuánto estoy dispuesto
para ser un siervo de Cristo? O si quieres la haces al revés, ¿hasta cuánto no estoy dispuesto? A lo mejor te dejé sin respuesta. A lo mejor estás resolviendo algo, no lo sé. Pero mi consejo es, ora al Señor y pregúntale al Señor, ¿qué hay todavía que tengo que dejar para servir al Señor, al Rey de Reyes? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia en que, siendo nosotros pecadores, aún teniendo todavía gramos de orgullo en nuestro peso, tú estás dispuesto a perdonar, tú estás dispuesto a enseñar por medio de tu palabra, usando, por ejemplo, a Pablo hoy, usando este tiempo en nuestros corazones, para que en la semana dispongamos nuestra vida delante tuyo, Señor, para presentarnos como herramientas útiles en tu mano, pero limpias, que nos haga ver qué sobra para quitarlo y qué falta para adquirirlo, porque queremos servirte de corazón siempre, porque nuestra vida es Cristo, porque somos iglesia, ya no somos otra cosa, y no queremos serlo tampoco. Ayúdanos a tomar decisiones de vida esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.